Your presence is an open door. I want you, Lord, like never before. I know a breakthrough is coming by faith. I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. Hola amigos, bienvenidos al podcast Soñar es Vivir. Esa es la canción y Won't Stop Now by Elevation Worship. Qué deleite que nos acompañen el día de hoy. Tenemos un programa increíble. Ya estamos de regreso en el podcast el día de hoy, el cual hemos titulado Tu aprobación, no thank you, que quiere decir no gracias. Y tenemos, por favor, quédate hasta el final porque creo que la última parte te va a dejar en shock porque todos necesitamos saber esto. Y arrancamos ya. Y me hace recordar a la historia que vimos hace un rato acerca de José, que cuando José tuvo los sueños, dice que lo primero que hizo fue que se lo contó a sus hermanos y se ganó. Me imagino, ¿no? Como todo ser humano, una de las necesidades que creo que todo ser humano tiene es el ser aprobado por los demás, ¿no? Especialmente cuando estamos bastante jóvenes hasta que al fin, pero a veces si no tenemos cuidado, podemos llegar hasta la vejez y siempre como con esa sed o hambre de la aprobación de los demás. Y dice que en vez de que José se ganara la aprobación o que sus hermanos le dieran el dedo así de thumbs up de aprobación, dice que lo odiaban y no soportaban ni verlo. Wow, qué ejemplo vemos ahí ya de entrada en este podcast, de que buscar la aprobación de los demás no es como muy recomendable y es siempre bueno, porque se presenta en todos, ¿eh? Parece que la aseo, el deseo de ser aprobados por los demás, como que tiene muchos tentáculos que entra por diferentes cosas. ¿Sí o no? ¿Te ha pasado? Que a veces te invitan, por ejemplo, a un cumpleaños de alguien y tú dices, "Ay, yo la plena, la verdad, no quiero ir. Pero ¿por qué uno en vez de ser sincero y honesto y decir, ¿sabes qué? No siento ir, no siento ir o decirle, ¿sabes qué? ¿Qué tal si le llamamos una mejor manera de decir, ¿sabes qué? Esto lo escuché de alguien que dice, que cuando la invitan a ella a una fiesta o a un party, ella dice, gracias por invitarme, pero el día de hoy estoy cansadita y no creo que pueda ir. Así que de una vez ya se libra, pero de una vez le da gracia a la persona que la invitó. A mí me parece buena la idea esa, así que ya la he venido usando, o si no, a veces soy honesto de entrada y digo, ¿sabes qué? No puedo. Y corre el riesgo y verdaderamente ahí se nota quién es tu amigo y tu amiga de a de veras, porque un amigo verdadero, le diga sí o no, le da igual. Y esa es la historia de José y también vemos, ¿verdad? Que hace un rato vimos la situación que pasó también con David. El rey David era uno que tenía sus hermanos y sus hermanos, bueno, como era el menor de la familia, pues a él le tocaba cuidar. Dice que el trabajo de cuidar las ovejas era como algo menospreciado, algo así como lo más bajo que se puede hacer. Y él siendo el menor, pues no, y sus hermanos ya en el ejército, imagínate, alto, grande, fuerte, bajo la autoridad, o sea, era el pobre David chiquito y rubio, se veía así como menospreciado, ¿no? Pero y vemos que aún David, pues ya cuando fue, me acuerdo que la parte donde dice que David fue a visitar a sus hermanos por órdenes de su papá, dice que los hermanos de David estaban al frente de la batalla peleando con el ejército filisteo y de ahí salía un paladín, un gigante llamado Goliat y dice que cuando David llegó al frente donde estaba esa situación, David no iba con esa intención, ¿eh? Él iba a visitar a sus hermanos y a llevarles algo de comer y ver cómo estaba la situación por orden de su papá que lo había mandado. Pero obviamente la mano de Dios ya se está moviendo en ese asunto. Y dice que cuando llegó, los hermanos de David vieron que David estaba hablando con los soldados ahí cerca. Dice que vinieron y le dijeron, oye, ¿tú qué haces aquí?
Se notaba en sus palabras la desaprobación, como hasta ira y como un poco de odio, ¿no? Porque le dice hoy, ¿y dónde dejaste esas pocas ovejas que tienes? Como quien dice esa babosada, eso que lo más bajo, ¿no? Y David le dice, oye, pero tranquilo, ese no es puro hablar el de ustedes. Él simplemente estaba ahí recibiendo órdenes de su papá, que le había dicho que fuera a visitar a sus hermanos y a ver que, bueno, eran soldados, ¿no? Me imagino que cobraban un salario y el papá de David le dijo, ve y ve si tienen algo ellos y lo traes para atrás, pues. ¿Sí o no? Así que eso es lo que estaba haciendo David. Y podemos ver aquí que ya David, a pesar de tan joven que era, David le valía, ¿eh? David dice, eso es puro hablar de ustedes, como quien dice, whatever, no me interesa y se fue para otro lado. Y dice que siguió indagando acerca de qué le darían a la persona que venciera a aquel gigante, Goliat, que se atrevía a desafiar el pueblo de Israel en ese tiempo. David de entrada ya, él no andaba buscando la aprobación de nadie y ya podemos ver, no, estamos a mediados del podcast y podemos ver que ese ejemplo claro, ¿no? José de una manera y David de otra. ¿Sí o no? Así que ya para clausurar tenemos esta parte que de hecho de entrada te dije que te quedaras porque a mí me conmueve esta situación y vamos a poder ver y yo creo que vamos a encontrar una respuesta a muchas preguntas o a muchas cosas que nosotros a veces venimos cargando acerca de la aprobación de los demás. Y este relato lo encontramos en la Biblia, en el libro de Daniel, que encontramos que era tres jóvenes llamados Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel. Dice que ellos servían en el palacio bajo el rey Nabucodonosor y dice que a Nabucodonosor el rey, pues era el rey, él podía hacer lo que le daba la gana, construyó una gran imagen y dio la orden que cada vez que se oyera el sonido de todos los instrumentos musicales, todo mundo tenía que arrodillarse ante la estatua que él había creado. Y conforme fue pasando, me imagino que empezó la gente a arrodillarse y todo, al oír el gran escándalo, ¿no? La gran celebración de la gran estatua que el rey había creado. Y dice que cuando todos estaban de rodillas, rindiendo reverencia a la estatua, los tres jóvenes se mantuvieron de pie. Esos chamacos sabían que conforme la enseñanza hebrea no te podrías arrodillar ante ningún hombre y menos ante una estatua porque era considerado idolatría. Así que ellos, y dice que cuando le informaron al rey que estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, no se arrodillaban, dice que le informaron al rey y el rey le dio como quien dice un chance. Les dio como un chance y hablaron con ellos y le dijeron, mira, le vamos a dar otra oportunidad al sonar de todos los instrumentos musicales, se tienen que arrodillar o si no, los vamos a lanzar al horno de fuego. Y dice que los jóvenes le dijeron, señor rey, no es necesario que te hablemos de este asunto. Ya ellos tenían determinado que ellos no se iban a arrodillar. Y dice que el rey se puso hasta colorado de la ira, porque era un desafío y era el gran poderoso rey Nabucodonosor. Y dice que mandó a que le encendieran o que calentaran el horno 7 veces más. Por cierto, tengo un podcast que lo he titulado que viene, se llama ¿Quién mete la mano al fuego por ti? Y me encanta esa historia porque podemos ver que dice que cuando volvieron a sonar los instrumentos y viendo que los jóvenes no se arrodillaban, los tomaron los hombres fuertes que el rey había puesto y los lanzaron adentro del horno de fuego. Y dice que aquellos hombres que se atrevieron a tocar a estos tres jóvenes murieron automáticamente por la gran intensa calor del horno. Como quien dice, Dios dice, ¿sabes qué? A mis hijos nadie me los toca. Porque ya ellos habían sido aprobados por quién? Por el mismísimo Dios que les había dado la orden. Y por eso ellos dijeron, mira, señor rey, si morimos, que morimos. Si Dios nos salva, bueno, y si no, pues también. Qué determinación, ¿no? Qué superación concerniente andar buscando. Y ellos pudieran, haberse, como quien dice, quererse agarrar de ayudarse de alguien, pero déjame decirte, a la hora de las horas,
¿Por qué es tan importante superar el deseo de buscar la aprobación de los demás? Porque a la hora del examen grande que vamos a pasar, nadie va a estar contigo. Solo Dios. Asegúrate que el que te aprueba en todo es Dios. Y si la riegas, la riega. Simplemente dile, Señor, la regué. La regué ya, perdóname. Y Dios es grande en perdonar. Dice que Él se especifica que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Nosotros los humanos es que cuando alguien comete un error, ya, echémoslo a la cárcel o azotémoslo, ¿no? Pero Dios no es así, dice que es grande en misericordia, muy diferente que nosotros, ¿no? Así que la aprobación que tenemos que nosotros buscar es la de Dios. ¿Por qué? Porque dice que más adelante vieron. Tú te imaginas el gran evento. Yo me transporto, ¿eh? Yo me transporto a esa idea, a esa historia, porque de hecho la vi en una de las películas de la historia de la Biblia. De hecho, era una serie y dramatizaron la historia de esos tres muchachos y a mí me cambió la vida. ¿Sabes por qué? Porque yo era una persona también que muchas veces buscaba la aprobación de los demás, hasta que la tuve que trabajar y darme cuenta, y no es que sea como orgulloso y nada de eso, sino que con tal sea de una manera decente, yo me pongo el color de ropa que yo quiera, yo camino de la manera que yo quiera y tengo el poder y la autoridad de decir, ¿sabes qué? Si alguien me aprueba, bueno, y si no, se la perdieron porque simplemente es porque no me conoce. O muchas veces la gente ni siquiera se fija. Uno es que está en la mente de uno pensando, ¿cómo me ven? ¿Qué piensan de mí? Nobody cares. A nadie le interesa la plena. Así que gracias amigos por estar en el podcast el día de hoy. Espero que hayamos aprendido algo. Yo cada vez que me preparo para esto, y de hecho esto ya viene en mi corazón hace mucho tiempo. Todo este material está ahí como una fuente que sale cada ratito y no solo es para ustedes, yo me edifico, yo me beneficio mucho más. Acuérdate que esto es como un filtro y el filtro pasa primero por mi corazón, por mi mente, por mi espíritu y así lo puedo transmitir a todos aquellos que me escuchan. Así que muchísimas gracias. Me gustaría mandarle un saludo a mi amigo Raymond, que estuvo en el último podcast. Maluma, gracias por estar aquí. Es un placer de verdad que compartir con las amistades y los amigos o los hermanos, ¿no? Es un privilegio que solo Dios nos da. Así que gracias por haber estado aquí, Malu. Gracias de verdad. Y así nos despedimos. Espero que tengan un lindo fin de semana. Estamos en el mero verano. ¡Qué rico! Cuidado si van a la playa, porque he oído que los tiburones andan un poco. Y si estás gordito, también más pila porque se van a echar un buen taco. Así que bendiciones. Chao, chao. Nos vemos en la próxima.